te digo el nombre. Te digo, a ver. No sé si vos lo tenés en... Si vos lo ¿quién más era? ¿Queda mucha gente en esta situación? Yo, profe. También, profe. Yo, profe. 3 más. Entonces, si ustedes pongan en el chat, esperen un poco, sí, pongan en el chat nombre completo, carrera, tema y el día que fue aprobado. Y yo lo busco. Profe, yo también estoy en la misma situación. ¿Escribo también en el chat? Claro. Todos Ok. los que están en la misma situación y que todavía no los anoté, a los que anoté fue a Leguizamón, a Fernández, Pelusi y Rosso, que los pude encontrar. Los otros veremos. ¿Hay alguien para rendir después el coloquio? Sí, profe, yo. Yo también estaba para rendir. Profe, Bueno, yo también. Bueno, después entonces nos quedamos. Ahora anoten en el chat y los dejo con el ingeniero Ereño. Nos manejamos por chat ahora. Bueno, hola Fernando. Hola Pablo, ¿cómo te va? Ahí te dejo. Bueno, doy la clase con los chicos. Sí. Yo estoy pasándole coloquios que hubo algún problema que no se pasa. Bueno, dale, ninguna. Hola, buenas tardes chicos. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Todo bien. Bueno, hoy entonces vamos a ver Junta Cardan, ¿sí? Junta Hook o Junta Cardan. Vamos a ver. Ya les voy a presentar para que ustedes puedan ir viendo. Denme un segundito. Ahí pueden ver, chicos. Sí, profe. Bueno, algunos siempre me tienen que ir contestando para yo poder guiarme, porque no los puedo ver, no puedo hacer nada, así que uno que me vaya siguiendo, por lo menos uno. En realidad estaría bueno que sean todos. Mantengan siempre los micrófonos apagados y si quieren hacer una pregunta, como siempre,
directamente activan el micrófono y me preguntan. No tengan miedo de preguntar, yo igual voy a ir haciendo pausas para que ustedes puedan ir preguntando e ir viendo. Bueno, la junta Cardan, o también llamada junta Hooke. Lo primero que vemos siempre es qué es este mecanismo, ¿no? Es un mecanismo usado para acoplar dos ejes concurrentes no alineados que forman un ángulo de hasta 45 grados. El ángulo puede ser variable durante la marcha. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mecanismo que va a estar acá en el extremo de los dos ejes. Síganme con el mouse, yo le voy moviendo y le voy diciendo que se utiliza para acoplar dos ejes, el eje 1 y el eje 2, que no están alineados, ¿sí? Si estos estuvieran alineados, sería otro tipo de junta. La junta Cardan es para alinear dos ejes que no están alineados y que forman un ángulo alfa, el eje 1 con el eje 2, de hasta 45 grados. ¿Sí? Este ángulo puede ser variable durante la marcha. ¿Bien? Eso es el mecanismo y para qué se utiliza. ¿Sí? Bien, esta junta Cardan fue inventada por Cardan, por eso lleva ese nombre, para la suspensión de las brújulas náuticas. ¿Sí? Ustedes saben que cuando hacen una brújula tenemos una punta que está imantada, entonces siempre esto tiene que estar suspendido sin poder tener ninguna fricción ni nada. Estaba flotando y teníamos que tener bien horizontal, ¿sí? La brújula para que nunca toque en ningún lado. Entonces, si ustedes ven acá en este mecanismo que ven acá circular, tenemos una especie de dos juntas Cardan. Acá tenemos una junta, unos pivotes acá, ven, y esta junta que hace que no se pueda hundir esta parte ni ir para arriba esta parte que está acá. Pero a su vez tendríamos el otro plano. Entonces, este otro plano, los pivotes están a 90 grados. Entonces, así siempre se suspendía y si el rozamiento es mínimo, siempre va a estar esto paralelo a la superficie y nunca se va a poder inclinar. Entonces, de ahí viene ya la junta Cardan, después fue adaptada, ha cambiado muchísimo, ¿no es cierto?, una junta Cardan en esta aplicación que ustedes están acostumbrados a ver, que es para transmitir la potencia de una caja de velocidades hacia una rueda. Esa es la aplicación más común, digamos, hoy en día. También para llevar potencia de un tractor, por ejemplo, a la máquina que está atrás, que puede ser una cortadora de pasto. Bueno, tiene muchas aplicaciones, pero ha cambiado mucho la aplicación con esta que es respecto a mantener una brújula paralela en el plano. Pero bueno, de ahí lleva ese nombre. Por eso es importante, me pareció un detalle destacar quién la inventó, ¿no es cierto? Y para qué se utilizaba al principio. ¿Cómo está? Bueno, hasta acá. El principio de funcionamiento, ¿lo tienen todos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, porque primero vamos a ver el principio de funcionamiento. ¿Para qué se usa? El mecanismo. ¿Qué se hace con el mecanismo? Para que ustedes después puedan entender los ejercicios. ¿Sí? Primero tienen que entender lo básico, lo más grande de todo. Y después vamos a ir cada vez más chiquito hasta ver las fuerzas actuantes en los apoyos del mecanismo de la junta Cardan. Hasta ahí vamos a llegar. Pero si no entendemos qué hace primero el mecanismo, cómo funciona, es casi imposible entender después cómo funciona por dentro, los detalles del mecanismo, ¿sí? Siempre, o si no, lo pueden hacer de memoria. Pero no es mi intención es que no sepan de memoria nada, sino que vayan razonando y entendiendo cada parte, cada uno de los mecanismos de esta materia. La idea de todos los profesores es esa, ¿sí? Que sepan y entiendan el concepto también de las cosas que están haciendo. Bien, ¿cómo está constituida la junta Cardan? Entonces, está constituida por dos horquillas, una está en cada eje, esta es una horquilla, que va a pertenecer acá al eje 1, y la otra horquilla, que va a pertenecer al eje 2, y una cruceta. Se la llama cruceta por la forma que tiene, ¿no es cierto?, de cruz. Acá está la cruceta vista de frente, ¿sí? Bien, esta es la constitución de una junta Cardan, ¿sí? Dos ejes, ¿sí?, con sus respectivas horquillas y la cruceta. Bien, esta cruceta lo que tiene en particular, que los dos extremos opuestos, tiene dos extremos opuestos de las crucetas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las horquillas están a 90 grados entre ellas. Esa distancia que tenemos entre las horquillas de 90 grados es una distancia constructiva. El mecanismo es así siempre.
No varía nunca la distancia entre ese ángulo que tenemos entre las horquillas. Está una y la otra puesta a 90 grados. Acá tenemos un ejemplo de otro tipo de cruceta, una que se incrusta acá en el medio, digamos, del otro eje, ¿sí? Otra que son en forma anulares. Acá la cruceta no tiene más una forma de cruz, sino va a ser anular, ¿ven? Entonces acá, sí, cuando se conecta un eje con el otro eje, se cierra con estos dos mitades de anillos, pero en este caso, sí, la cruceta es en forma anular. Son otro tipo de ejemplos de juntas Cardan. Bueno, una combinación importante. Bueno, acá dice que el mecanismo de cuplas, el mecanismo transmite cuplas, ¿sí? Y también puede transmitir fuerzas. O sea que las fuerzas que puede transmitir son las fuerzas para suspender, digamos, a un eje, a otras horquillas. Pero en realidad este mecanismo se utiliza para transmitir nada más que cuplas, ¿sí? También podemos tener el caso de dos juntas homocinéticas con tres ejes. En este caso, normalmente se emplean para transmitir una cupla, por ejemplo, desde la caja de luces de un vehículo hacia la rueda, ¿sí? Este caso se llama junta homocinética. Bueno, ¿cuál es la particularidad que tiene este mecanismo? Que se lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de la cinemática. Es muy importante saber acá en este mecanismo que tenemos dos tipos de velocidades. Una velocidad, que es la velocidad de rotación de un eje, y después vamos a analizar la velocidad instantánea de un eje con respecto al otro. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tomar ahora esta primera parte de esta junta homocinética. Junta homocinética quiere decir igual cinematismo, ¿sí? De un eje con respecto a otro. O sea, en este caso vamos a tener una junta homocinética cuando está compuesta por dos juntas y tres ejes. En este caso, el eje 1, ¿sí? Tiene el mismo cinematismo que el eje 3. ¿Qué quiere decir cinematismo? El mismo movimiento que el eje 3. En una junta homocinética, acá ya les voy a adelantar un poquito más, vamos a empezar a ver un poquito más adentro del mecanismo, que tenemos un eje 1 y un eje 2. Siempre olvídense del eje 3 y de la junta 2 en este caso. Cuando el eje 1 da una vuelta entera, el eje 2 da una vuelta entera, ¿sí? O sea que si el eje 1 gira 1000 RPM, el eje 2 también va a girar a 1000 RPM. Eso es en cuanto a la velocidad de cada uno de los ejes. Ahora, si yo le hablo a la velocidad instantánea de cada eje, si el eje 1 da una vuelta, el eje 2 da da una vuelta. O sea, una vuelta el eje 1, una vuelta el eje 2. Pero en cada instante no es así. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el eje 1 dio, por ejemplo, 45 grados, el eje 2 va a girar, supónganse, 51 grados. Eso depende del ángulo alfa, que es el ángulo de desviación en los ejes. Vamos a suponer un caso para que ustedes tengan una idea. El eje 1 giró 45 grados. El eje 2 no va a girar 45, va a girar 51 grados. Pero cuando el eje 1 gira 90, el eje 2 sí va a girar 90. O sea que instantáneamente se va a producir un desfasaje entre los ángulos de giro, el eje 1 y el eje 2. Al ángulo de giro del eje 1 lo vamos a llamar tita 1. Al ángulo de giro del eje 2 lo vamos a llamar tita 2. Para que vayamos poniéndole nombres a estos giros para poder después armar un cinematismo de la junta y ver cómo se comporta específicamente cada eje. O sea que si tita 1, el eje 1, dio una vuelta entera, el eje 2 dio una vuelta entera. Ahora, instantáneamente en toda la vuelta, ¿sí? En los 360 grados, va a ir cambiando el ángulo de giro de un eje con respecto a otro. Una vuelta, una vuelta. 45 grados, por ejemplo, que es el ángulo mayor de pasaje que tenemos, el eje 2 va a girar 51 grados. O sea, va a tener, por ejemplo, una diferencia de posición el eje 1 con respecto al eje 2.
¿sí? Si tiene una diferencia de posición el eje 1 con respecto al eje 2, ¿qué apareció en el eje 2 que no estaba en el eje 1? A ver, alguno que me responda. ¿Ninguno? ¿Me escuchan por lo menos? Uno que diga que sí. Sí, lo escuchamos. Bien, por lo menos me escuchan. Lo mismo que pasaba cuando hicimos el mecanismo, ¿se acuerdan? De la manivela, ¿sí? Si hay una diferencia de velocidad, de posición, va a haber una diferente velocidad del eje 1 con respecto a 2. Y si hay una diferencia de velocidad del eje 1 con respecto al eje 2, ¿qué va a haber también? A ver ahora. Aceleración. Bien, bien. Entonces va a haber aceleración. Entonces, ¿qué pasa? A cabo de una vuelta, si yo pongo en el eje 1, este que tengo acá, una W1 igual a constante, ¿sí? El eje 2, al cabo de una vuelta, les repito esto hasta el cansancio para que no se equivoquen, porque siempre se equivocan. Al cabo de una vuelta, el eje 2 va a dar una vuelta exacta. El eje 1 da una vuelta, exacto, el eje 2 da una vuelta. Pero instantáneamente en esa vuelta, el eje 2 va a tener unas diferencias de ángulo con respecto al eje 1. Entonces va a tener unas velocidades distintas del eje 1, del eje 2. Entonces va a tener unas aceleraciones distintas el eje 1 con respecto al eje 2. ¿Sí? Por eso, ese es el mecanismo Junta-Cardan. Entonces van a ir apareciendo en el eje 2 aceleraciones. ¿Sí? Y esfuerzos. Eso va a llevar a fuerzas dentro del mecanismo. Por eso es que el ángulo alfa que estamos acá utilizando, mientras mayor es el ángulo alfa de desviación entre los ejes, mayor es entonces esas fuerzas, esas aceleraciones. Yo le dije que dependía el ángulo de giro del eje 2 con respecto al eje 1, yo le dije que dependía del ángulo de desviación alfa. Por lo tanto, mientras mayor sea el ángulo de desviación alfa que existe entre los dos ejes, ¿sí? Mayor va a ser las aceleraciones y 10 aceleraciones que van a aparecer en el eje 2. ¿Bien? Eso tiene que tener muy clarito el eje 1 con respecto a 2, una vuelta 1, otra vuelta el otro. O sea, 360 grados del eje 1, 360 grados del eje 2. Lo que sí nos cambia es en esa vuelta, instantáneamente, cómo son las velocidades, aparecen velocidades y aceleraciones distintas en el eje 2 con respecto al eje 1, si es que el eje 1 estamos tomando como constante. Eso, así se comporta el mecanismo Junta-Cardan. El ángulo alfa, dijimos, que es el ángulo de desviación entre los ejes. Ese ángulo no puede ser mayor a 45 grados. ¿Por qué? Porque si es mayor a 45 grados, van a producirse esfuerzos muy grandes al mecanismo, por lo tanto no puede ser mayor. Y tenemos entonces una combinación ahora, ¿sí?, de dos juntas Cardan que constituyen un sistema homocinético. ¿Qué pasó acá? Que tenemos nosotros que vamos a poner otra junta Cardan, otro eje más, ¿sí? Y el ángulo alfa de desviación ahora entre el eje 2 y el eje 3, supongamos que es un ángulo beta, tiene que ser igual a alfa. ¿Sí? Entonces, estas aceleraciones y desaceleraciones del eje 1 con el eje 2 se van a volver a producir a la inversa entre el eje 2 y el eje 3. Por lo tanto, instantáneamente, ahora sí, el eje 1 y el eje 2 van a tener siempre la misma velocidad en todos los instantes. A eso se lo llama una junta homocinética, ¿sí? La junta homocinética, que se le llama junta homocinética, está compuesta en realidad por dos juntas Cardan y un eje más, que es el eje que está al medio, que es el que vincula las dos juntas. Entonces, en todo instante, W1 es igual a W3. No hace falta que el eje 1 y el eje 3 sean paralelos. Esto puede ser en el plano, en cualquier lugar, la desviación del eje, ¿sí? No hace falta que sea siempre en el plano y tampoco que sea para que queden paralelos. También puede ser este en el que tenemos al lado el dibujo, que también es una junta homocinética. Siempre y cuando ángulo alfa de desviación entre los ejes, en cualquier plano que sea, pero tiene que ser igual entre el eje 1 y 2 y entre el eje 2 y 3. Entonces, en ese caso, también tenemos una junta homocinética. También se utiliza esto para ampliar el ángulo de desviación de los ejes. ¿Se acuerdan que les dije que no puede ser más de 45 grados por las fuerzas que aparecen en el mecanismo? Si queremos tener mayor desviación en los ejes, lo que nos conviene hacer también es poner dos juntas. En ese caso, vamos a tener dos juntas Cardan y vamos a aumentar
el ángulo de desviación entre los ejes. Bien, ahora tenemos el cinematismo de la junta Cardan. Vamos a empezar a poner la posición, vamos a hacer un modelo matemático, al igual. Ingeniero, disculpe la interrupción. No lo estaría escuchando. Sí, se cortó. ¿Cómo? Ahí ¿Nos está, le acabo de escucha? volver. Sí, se había cortado su audio. De paso le quería consultar, ¿se podrá ampliar un poquitito más o maximizar la ventana del PDF que está presentando? Ahí se ve un poquito mejor. Ahí está lo más grande posible. Sí, gracias. Bien, a ver. Sí, la verdad, chicos, me quedé sin internet y estoy usando el internet del celular para usar en la compu. Por eso a lo mejor se me corta de vez en cuando, ¿sí? Así que, bueno, si me escuchan ahí, pregúntenme dónde se quedaron. Nada, justo estamos. ¿Cómo están? A ver. ¿Cómo? Justo había terminado de explicar lo de homocinética. ¿Escucharon la homocinética? Sí, estaba justo. Sí, profe, acababa de decir. Había terminado de explicar la parte de que con ese tipo de junta podíamos aumentar el alfa. Ah, bueno, entonces estaban al último nomás, no, se quedaron al último. Bueno, con este tipo de junta también homocinética, lo que podíamos hacer era aumentar el ángulo de desviación de los ejes, el ángulo alfa, ¿sí? Después les dije que íbamos a empezar a ver el sismo de la junta Cardan haciendo un modelo matemático como hicimos en Vía Manivela. Pero antes de eso, quiero saber si, bueno, entendieron bien cómo es el mecanismo, de qué se trata, qué es esto de que tenemos una velocidad medio o de la vuelta completa igual de los dos ejes iguales, pero instantáneamente no es igual. ¿Se entendió todo eso? ¿Lo expliqué, me expliqué bien? ¿Les hace falta algo ahí? Se entendió bien, bien. profe. Por ahora. A ver, uno. Sí, bueno. Sí, por eso, de vez en cuando díganme presente más o menos, cosa que yo sepa que seguimos. Bueno, cinematismo de la Junta. ¿Qué tenemos acá? Vamos a dibujar un modelo matemático únicamente de la mitad de la Junta, ¿ven? Este es el eje 1, que está puesto así, y la horquilla sería puesta acá arriba, estaría tomado con la cruceta que está acá al medio, en este caso, y la otra para abajo, como es simétrico, va a pasar exactamente lo mismo. Por eso vamos a analizar únicamente la mitad en ambos casos. ¿Qué estaríamos dibujando? Este eje 1 con esta parte de la horquilla de acá arriba. Estamos dibujando eso. El eje 2 está puesto de forma y la horquilla está puesta acá. Si ustedes ven, esto saldría de la hoja y estaría acá la cruceta. Un brazo vinculado a esta horquilla, el otro brazo perpendicular, separado de la hoja, un punto, ¿cómo se llama? Un rodamiento acá de la horquilla y el otro estaría del otro lado hundido en la hoja, ¿sí? Bueno, entonces esta es la forma en que estamos haciendo el modelo matemático. Este ángulo lo vamos a llamar θ igual a 0, ¿sí? En esta forma, cuando tenemos la horquilla del eje 1 en el plano de la hoja y vamos a tomar media horquilla, ¿sí? Eso es lo que estamos tomando, en este caso, en este dibujo. Ahora, vamos a hacer girar el eje 1, este eje 1, un ángulo θ1. Nosotros hacemos girar el eje, en este caso se nos va a venir para arriba, como que va a salir de la hoja, y el punto 1 va a girar hacia un ángulo θ1. Entonces ahí podemos obtener las coordenadas del punto 1. ¿Sí? Las coordenadas del punto 1, que ya la vamos a ver. Entonces, el eje 2, ¿sí? Que va a estar acá, de la horquilla, está acá en el punto 0 xy, pero a su vez está salido de la hoja, digamos, del plano. Por lo tanto, vamos a hacer una proyección de plano xy con respecto al eje z del eje 2. Si venimos para acá, al comienzo estamos acá. Lo hacemos girar, ¿sí? Por acá, y va a ir girando y va a llegar al punto 2 que tenemos acá,
Por lo tanto, vamos a tener un punto 1, 1', que es el punto de inicio, cuando el θ1 es 0, y un punto 1, que es el punto final, cuando θ1, ¿sí?, ha girado un determinado ángulo, que acá es 40 grados aproximadamente. Y para el eje 2, vamos a tener lo mismo, un eje 2', que es el inicio, que está en el punto X y 0, pero en el Z no, está salido, que va a ser acá arriba, digamos. Y cuando el ángulo θ1 giró 45 grados, por ejemplo, 40 grados, el eje número 2 va a girar un cierto ángulo θ2. ¿Sí? Si esto fuera instantáneamente igual siempre, haciendo el modelo matemático que vamos a hacer ahora, nos tendría θ1 igual a θ2. Si siempre fuera igual la posición del eje 1 con respecto al eje 2. ¿Sí? Como no es igual, vamos a ver que el eje θ1 es igual a una función de θ2. O sea que va a producir un desfasaje entre θ1 y θ2. Bien, las fórmulas que vamos a obtener, tanto como hicimos para ver la manivela, ¿sí?, son tomando este modelo matemático. Por lo tanto, para la posición θ0, cuando vamos a aplicar la fórmula, siempre θ0 va a ser este eje, el eje 1, tiene que estar, la horquilla tiene que estar en el plano XY del eje 1, ¿sí? Y el eje θ2 estará a 90 grados, ¿sí? El eje 1 va a estar en 0 grados. Así, esto es lo que estamos tomando nosotros para nuestro modelo matemático. Bien, el punto 1', que es el punto inicio, ¿a qué va a ser igual? A x0, y prima, que es este, va a ser igual a r, que es el radio de la horquilla, y z1' va a ser igual a 0. Vamos a estar acá. Con respecto al eje Z, vamos a estar en 0 también, es 0,1'. Y el punto 2', ¿sí?, que es el punto inicial, cuando θ1 es igual a 0, si ustedes se fijan acá, vamos a tener x0 en y0, pero en Z va a estar acá en R. ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué tenemos que ver nosotros para hacer esto? Tenemos que ver las coordenadas del punto 1 y las coordenadas del punto 2. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las coordenadas en 3D del punto 1 cuando el ángulo θ1 cambió a un cierto valor? En el dibujo en el modelo matemático tomamos más o menos 40 grados para poder dibujar y de poner todo en función, en realidad vamos a poner todo en función del ángulo θ1. Y θ2, que es el otro ángulo que queremos relacionar entre ellos. Entonces, cuando el eje 1 gira, ¿sí?, θ1, el punto 1 se ve mucho mejor en plano X, en el plano YZ. Vamos a ver que el punto 1' se transforma en 1 acá. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Si hacemos la proyección acá, vamos a tener que va a ser igual en Y, ¿sí?, va a ser igual a ¿cuánto? A R por coseno de θ1. ¿Sí? En X va a ser igual a 0. Y en Z va a ser igual a R por el seno de θ1. Entonces ahí tenemos ya las coordenadas del punto 1, que es a dónde fue el punto 1' cuando giramos el ángulo 1, un ángulo θ1. Ahora hacemos lo mismo con el punto 2, nada más que se nos va a complicar mucho más, porque tenemos que hacer más proyecciones. El punto, tenemos que averiguar ahora las coordenadas de este punto 2 que está acá, o de este punto 2 que está acá. En Z va a ser fácil, porque en Z tenemos R por el coseno de θ2, que es esto que está acá. ¿Sí? Bien, ahora, en X y en Y, ¿qué tenemos? Tenemos que R por seno de θ2, que es este que está acá, este segmento que está acá, lo vamos a proyectar acá, ¿sí?, perpendicular, como está acá en el eje XY, para poder obtener las coordenadas XY. Entonces vamos a tener menos, porque está en negativo, si ustedes ven acá, vamos a poner en menos R por el seno de θ2, que es este, menos R por el seno de θ2,
por el coseno de alfa. ¿Sí? Entonces obtenemos este que está acá. Y menos R por el seno de 2 por el seno de alfa, vamos a obtener este segmentito de acá. Entonces obtenemos las coordenadas del punto 1 y del punto 2. Y luego de esto, ¿qué hacemos? Vamos a tener que el delta x cuadrado más el delta y cuadrado más el delta z cuadrado va a ser igual, que son las coordenadas de cada uno de los puntos, va a ser igual a ¿qué? Al diámetro al cuadrado, ¿sí? A d al cuadrado, que tenemos acá esto. ¿Se acuerdan que yo les dije que constructivamente, sí o sí, las horquillas están a 90 grados? El R de cada una de las horquillas, las distancias entre los dos extremos de las crucetas, siempre la misma, ya sea para el eje 1 o para el eje 2. Por lo tanto tenemos R, y acá vamos a tener D, que es igual a raíz cuadrada de 2 por R, que es igual a constante. Cuando el θ 1 cambie lo que quiera cambiar, digamos, siempre va a ser constante la diferencia por una razón constructiva de que la cruceta siempre está a 90 grados. Por lo tanto, vamos a tener esta ecuación, que D es igual a 2R grado. Entonces hacemos x1 menos x2 más x1 menos 2, y hacemos esto que tenemos acá, nos va a dar. Luego, reemplazando x1, x2, y1, y2, reemplazando todos estos valores, se obtiene, matemáticamente, vamos a tener esta fórmula. Luego, trabajando, se obtiene que a más b más c es igual a 1, ¿sí? Por funciones trigonométricas, este a más este b más este c es igual a 1. Operando con todo esto, llegamos a que la tangente de θ2, ¿sí? Es igual a la tangente de θ1 sobre coseno de alfa. Ustedes fíjense acá que no estamos llegando a que la tangente de θ2 es igual a la tangente de θ1. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que la posición del ángulo θ2, que es el ángulo de giro del eje 2 con respecto al ángulo que giro del eje 1, va a estar en función de un coseno de alfa, que yo les decía que dependía esa posición de alfa, que es el ángulo de desviación entre los ejes. Entonces, que lo que le había dicho, ahora quedó mostrado matemáticamente. Toda esta parte matemática que está acá, no me interesa que me la sepan de memoria. Toda esta parte matemática, no me interesa que la sepan. Ustedes ya han visto análisis matemático, funciones trigonométricas, esto ya lo hacen con los ojos cerrados, me imagino. Así que no me interesa que lo sepan ahora. Sí me interesa que sepan ustedes muy bien es el modelo matemático, o sea, qué es el mecanismo, para qué sirve, para qué se utiliza, el modelo matemático que se utilizó, cómo es el modelo matemático, y esta parte de acá, que es el comienzo, y bueno, y después es simplemente reemplazar todos los valores y operar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Uno que diga no. No por mi parte, profe. Bien, ya me asustaron, pensé que se habían ido de vuelta, que me había ido de vuelta. Chicos, tienen que entender bien esto para poder seguir y hacer después lo ¿sí? Pero lo fundamental es que sepan este gráfico para saber cómo tomar los puntos de inicio y cuáles son las posiciones principales. Las posiciones principales que vamos a ver, que es para que están hechas las fórmulas, son para t igual a 0, ahí se comienzan a contar, digamos, el ángulo, y que es esta posición de acá, y la otra principal también que tenemos es a 90 grados, o sea, vamos a ver después los ejercicios. Bueno, para no seguir aburriendo toda esta parte, tampoco me interesa que sepan de memoria, vamos a suponer un alfa igual a constante. Yo dije que el ángulo alfa se podía variar durante la marcha. Ahora tenemos que derivar esta posición con respecto al tiempo para poder obtener velocidades angulares. Por nosotros un ángulo constante, si no se va a hacer terrible la derivada. Acá está el análisis de cuánto es la derivada. Lo que ustedes sí tienen que saber es esto que estamos acá. La fórmula general es esta, W1, W2, W1 es la velocidad del eje 2, acuérdense que estamos hablando de velocidades instantáneas, con respecto al eje 1 es igual a coseno de alfa, 1 menos seno cuadrado alfa, coseno cuadrado de θ1, ¿sí? Bien, fíjense ustedes que la velocidad de W2, perdón, va a depender siempre de W1
va a depender del ángulo que giró el eje 1 y va a depender también de que el ángulo de desviación entre los ejes. Por eso, estos ángulos de desviación no puede ser nunca mayor a 5 grados, porque la velocidad depende de eso y la aceleración también. Entonces van a ser muy elevadas si es muy grande este ángulo, y constructivamente, si es 90 grados, no puede funcionar directamente el mecanismo. Algo muy importante es, para la posición inicial indicada, θ1 igual a 0. ¿Se acuerdan que les dije? Que la posición inicial, cuando tenemos el mecanismo, θ1, el ángulo de giro del eje 1 es igual a 0. El coseno cuadrado de θ1 igual a 1. ¿Sí? Entonces, nuestra fórmula queda directamente simplificada como que W1 es igual a W2 por el coseno de alfa. O W2 es igual a W1 sobre el coseno de alfa. ¿Sí? O sea que, para el caso inicial, fíjense que la velocidad del eje 2 va a ser distinta a la velocidad del eje 1. Siempre hablando de velocidades instantáneas. Esto es para θ1 igual a 0. Y la posición principal es θ1, ¿sí? Le falta acá un 1 acá abajo, igual a 90 grados. ¿Qué pasa en ese caso? La velocidad 2 va a ser igual a W1 por el coseno de alfa. ¿Sí? Algo práctico que les puede ayudar a ustedes en los ejercicios que vamos a hacer después es, esto es algo práctico que lo hice yo como para saber y no confundirme, ¿no? El eje, acuérdense siempre esto, el eje que en ese instante está desarrollada toda su horquilla, digamos, que ustedes ven toda su horquilla así, ya desarrollada, dibujada, ese es el eje lento, ¿sí? Para este caso, este va a ser más lento que este eje que está acá. Eso es una regla práctica para que ustedes tengan. Ya lo vamos a ver en los ejercicios después, y si me llego a olvidar, háganme acordar, así se las digo, para que mostrar el ejemplo del ejercicio. O sea, el eje tiene la horquilla, que se ve todo el desarrollo de la horquilla, es más lento en ese instante que el otro eje. Si nosotros vemos, para este caso, en este caso, para θ, a ver, alguno que me va a decir, para θ1 igual a 0, ¿cuál va a ser el eje más lento? El eje 1. El 1. Bien, vamos a ver la fórmula simplificada que yo les dije. ¿Dónde está? θ1 dado, el eje 2 es igual, el W2 es igual a W1 sobre el coseno de alfa. Un coseno, ¿cómo es siempre el coseno de un ángulo? ¿Mayor o igual que 1? ¿O menor? Menor. Menor, es 0, algo. Si a lo sumo puede ser 1, como mucho, un coseno de un ángulo puede ser 1, como mucho puede ser 1. Entonces siempre va a ser menor. Entonces, si yo divido W por un número menor a 0, a 0, tanto, me va a dar un número mayor, ¿cierto? Por lo tanto, para este caso, W2 tiene mayor velocidad que el eje 1. Si venimos acá arriba, que es lo mismo que decir que el eje es más lento que el eje 2. ¿Sí? Ven que se está cumpliendo la formulita que yo les dije. Y en el otro caso, para θ 90 grados, ¿cómo va a ser el dibujo para θ 90 grados? Para 90 grados, acá me está diciendo que el eje 2, ¿sí? El eje 1 por coseno de W es igual a W2. Por lo tanto, W2 es más chico o más que W1. Más chico. Más chico, perdón. Más chico. Más chico. Más chico. Si dijimos que coseno de algo va a ser 0, algo. Entonces 0,1, 0,8, 0,7, lo que ustedes quieran, por W1 me va a dar un número más chico. Por lo tanto, W2 es más chico. Para θ 90 grados, a ver si tengo algún dibujito antes hecho, así se les muestro. Es este caso que está acá. ¿Ven? Hagan de cuenta que este es el eje 1 y este es el eje 2. El eje 2, para 90 grados, el eje 2 tiene que estar acá. Cuando tenemos 90 grados, tiene que estar desarrollada toda la horquilla en el eje 2, que está a 90 grados el eje 1.
El eje 1 va de punta acá, por lo tanto, θ 1 es 90 grados. Entonces vemos el eje 2. Entonces el eje 2 es más lento que el eje 1 en ese caso. Bueno, ya lo vamos a ver en los ejercicios para que no se hagan tanto lío ahora con esto. ¿Qué más tenemos? Bueno, esta es la curva de velocidad, ¿sí? Cómo está compuesta. W1 siempre es constante. Usted a W1 siempre va a ser constante acá. La velocidad del eje 1, ¿sí? Cuando uno hace un mecanismo, va a poner una fuerza motriz en el eje 1 que van a ser tantas RPM constantes. Entonces el eje 2 siempre va a ir variando la velocidad. Fíjense que casi pasa por acá por 45 grados. Van a ir variando la velocidad. Acá va a ser un máximo de diferencia de velocidad, negativo en este caso, o sea, más chica, y va a ir subiendo, va a ir variando la velocidad. Pero siempre va a ir pivoteando la velocidad con respecto a la velocidad del eje 1, que es constante. Luego, para obtener la aceleración, podemos ver el gráfico este es el gráfico de la aceleración. Para obtener la aceleración, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a derivar la velocidad, ¿sí? Con respecto al tiempo de vuelta, tomando un W1 constante y tomando un ángulo de desviación del eje constante. Vamos a obtener de vuelta y vamos a tener esta fórmula de aceleración, que es esta que está acá. Esa es la fórmula general de la aceleración. ¿Qué me importa a mí ahora? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está interesando a mí? La aceleración máxima. ¿Por qué me interesa la aceleración máxima? Porque si nosotros tenemos una aceleración máxima, ¿qué vamos a tener ahí? ¿Se acuerdan que igual fuerza y igual masa por aceleración? Por lo tanto, donde tengamos la aceleración máxima, vamos a tener la fuerza en las cuplas máximas que van a aparecer en el mecanismo propias del mecanismo en sí. ¿Sí? Entonces, los esfuerzos máximos que el mecanismo junta carga va a tener que soportar para trasladar una carga, una cupla, una potencia de un extremo a otro de un eje que no están alineados, ¿sí? O para girar únicamente a una velocidad constante, las cuplas máximas que van a aparecer van a depender de mi aceleración máxima. Entonces, nuestra curva de aceleración, la función es esta que está acá. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener nosotros? Que para valores de θ1, reemplazando a θ1 acá adentro, ¿no? De 45, 135, 225 y 315, vamos a tener los valores absolutos máximos de la aceleración. O sea que instantáneamente, para un ángulo de giro de θ1 igual a 45, 135, 225 y 315, en esos instantes vamos a tener que se producen en el mecanismo nuestros esfuerzos máximos. Entonces, si voy a tener que diseñar un mecanismo, yo voy a tener que diseñar un mecanismo junta Cardan, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que diseñarlo para que soporte los esfuerzos cuando en estos ángulos de giro del eje θ1, para que es donde está más solicitado el mecanismo. ¿Sí? Si nosotros vemos ahora en la gráfica, esta que está acá arriba, la gráfica general de la aceleración, nos va a dar esto que está acá. La aceleración no pasa por el máximo valor absoluto, digamos, porque es negativo, negativo, positivo, no pasa justo en 45, pero se lo puede tomar en 45 grados para hacer mucho más fácil la resolución de la ecuación que tenemos, no introducimos mucho error, si lo tomamos como 45, 135 y 225, como dice debajo de la fórmula. Entonces vemos que la aceleración máxima se va a producir siempre en 45, 135 y 225. Bien, bueno, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Vamos a hacer unos ejercicios prácticos, así vemos cuáles son las fuerzas que aparecen en el mecanismo. Por el momento no. ¿Todo bien? A ver, no tenemos ningún análisis de momento acá, de cupla. Déjenme ver una cosita. Bueno,
Vamos a empezar a hacer este primer ejercicio. Si se calculan las fuerzas en los pivotes de la cruceta, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Este dibujito chiquitito es la cruceta que tenemos trabajando. Tenemos un eje 1 y un eje 2, ¿sí? En el eje 2 tenemos un volante de inercia. Tenemos un volante de inercia que está acoplado el eje 2 con respecto a un eje 1. El eje 1 está girando a 1500 RPM constante, ¿sí? Bien. Decimos que el ángulo alfa, que es el ángulo de desviación entre los ejes, son 15 grados. D, ¿cierto? Que es el diámetro del volante de inercia, son 200 milímetros. L, que es la longitud del volante de inercia, son 50 milímetros. El peso específico es de acero, el peso específico son 8.000 kilogramos sobre metro cúbico. Y tenemos que el diámetro de la cruceta, o sea que la distancia que hay entre los dos extremos de la cruceta, ¿sí? Que son los dos extremos entre los brazos de la horquilla también, porque acá está vinculada la cruceta, es igual a 40 milímetros. Bien, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que calcular, ¿qué vamos a calcular primero en este caso? La aceleración. ¿Qué aceleración vamos a calcular? ¿La general? No, la aceleración máxima. Si yo tengo que dimensionar, ¿no es cierto? ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Que obtenga la fuerza en los brazos de la cruceta, me está pidiendo el ejercicio. A ver, calcular los esfuerzos en los pivotes de la cruceta. Sí, acá está, calcular el título. Calcular los esfuerzos en los pivotes de la cruceta. O sea, los esfuerzos que ocurren acá, que vendría a ser en los pivotes de la cruceta junto con la horquilla. O sea, en estos extremos, ¿cuántas son las fuerzas que se está efectuando? Entonces, si quiero calcular las fuerzas máximas en los pivotes de la cruceta, vamos a tener que calcular la aceleración máxima, ¿sí? ¿Y cuándo se da la aceleración máxima? Se les puede preguntar. Bueno, la aceleración máxima se da para, nos volvemos acá, 45, 135, 225 y 315 grados. Si nosotros le ponemos al ángulo θ 1 en esta fórmula, cualquiera de estos valores, es lo mismo, obtenemos la fórmula esta, que es la fórmula para la aceleración máxima. Por lo tanto, utilizamos esa fórmula, reemplazando todos los valores, me va a dar una aceleración de 1709,79 radianes sobre segundo. ¿Sí? Algo muy importante que tienen que tener en cuenta acá, hagan siempre el análisis dimensional de lo que están haciendo. Ya se los dije para el caso de la manivela, ahora va lo mismo. Siempre hagan un análisis dimensional para ver si está bien, si concuerda la unidad con lo que están ustedes queriendo obtener. En este caso, acuérdense, en este caso, todo lo que estamos obteniendo es angular, ¿sí? De esto acá. ¿Por qué? Porque es una aceleración de un eje, una velocidad de un eje, fue una posición de un eje, fue un ángulo lo que estamos obteniendo nosotros. Siempre partimos de un ángulo de rotación de un eje. Entonces vamos a tener una velocidad del eje, aceleración también angular de un eje. Por lo tanto, radianes sobre segundo al cuadrado es por lo menos, me está dando ya una unidad de una aceleración angular. ¿Sí? Entonces, en este caso, tengo una aceleración angular de 1709,9 radianes sobre segundo al cuadrado. La inercia de un cilindro es igual a pi sobre 32. Bueno, acá tenemos la fórmula directamente. Sigma L de metro a la cuarta. Y nos va a dar 0,003 kilogramos por metro cuadrado. ¿Está bien? Sí. Esa es la unidad de la inercia. Ahora vamos a calcular el momento, la cupla. ¿A qué va a ser igual? Al momento de inercia por la aceleración angular. Bueno, por ahí me confundo, chicos, porque en otra materia doy la aceleración como gamma y en otro lado como A. Así que esto es como poner una A. Acá pongan una A, es lo mismo, no hay que tipo en otra cosa. Yo por ahí las mezclo al nombre de la aceleración, ¿sí? Por lo tanto, el momento, o por ahí les puedo poner C también, el momento o cupla. El momento va a ser igual a 107,72 newton por metro. Si ustedes, cuando hacen acá
el análisis dimensional es muy importante para ver si les da kilogramos fuerza por metro o newton por metro. En este caso tenemos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, me da newton, ¿sí? Me queda un metrito suelto, newton por metro. En este caso es newton por metro. Ahora, siempre el análisis. Me voy a cansar de repetírselo eso. Entonces ahí estamos obteniendo el momento o la cupla, ¿no es cierto?, que tenemos acá en este eje, en el eje 1. Por lo tanto, si obtenemos el momento o la cupla del eje 1, si ese momento nosotros lo dividimos por el diámetro de la cruceta, no por el radio, fíjense que estamos dividiendo por el diámetro. ¿Por qué por el diámetro? Porque tenemos una cupla aplicada acá, en los extremos de esta cruceta, ¿sí? De esta horquilla. La distancia que hay de aplicación de las fuerzas, una fuerza está aplicada en este extremo de la horquilla y la otra fuerza está aplicada en este otro extremo de la horquilla. Por lo tanto, ¿sí?, la cupla va a ser igual, la fuerza ahora va a ser igual al momento o a la cupla sobre la distancia esta que está acá, que es el diámetro, por la distancia entre las fuerzas. No está aplicada acá al medio de la fuerza, ¿no?, del eje. Por eso es sobre el diámetro, ¿sí? Es otra cosa importante que tienen que tener en cuenta. Al igual que en el caso de biela-manivela, yo en los parciales no tomo teórico. Son todos ejercicios prácticos únicamente. Pero tampoco se pueden equivocar de vuelta en cosas que son teóricas, digamos. Por ejemplo, saber dónde está, profe, me equivoqué, le puse el radio en vez del diámetro. No es me equivoqué solo en eso. Me equivoqué, ¿por qué? Porque el teórico nos estaban diciendo que la fuerza se aplica entre los dos extremos de los brazos de la cruceta. O sea, en los brazos de la horquilla. Y esa distancia es el diámetro, no es el radio. No es solo me equivoqué en el diámetro y puse el radio, ¿sí? Tengan en cuenta todo eso cuando vayan a hacer los ejercicios, de repasar bien qué es cada cosa. Igual que si se les dice la aceleración máxima, obtener la aceleración máxima y lo hacen para 90 grados. No saqué la aceleración para 90, sí, pero la máxima, por la fórmula y por el gráfico, se da para 45, No se está dando para el ángulo que vos me dijiste. Está mal la aceleración, está mal la teoría y está mal el práctico. ¿Sí? Yo no tomo teórico en los parciales, pero lo tomo adentro de los ejercicios. Profe, disculpe. Yo tengo una duda ahí cuando calcula la aceleración. Entonces, ¿no es la máxima, digamos, la calculamos con el ángulo de 15 que nos da? ¿O? En este caso, tenés que calcularla con la máxima. Porque yo le estoy diciendo calcular las fuerzas en los pivotes. En realidad, te tendría que haber puesto acá calcular la fuerza máxima en los pivotes de la cruceta. Igual, guarda. ¿Qué ángulo me dijiste vos? Porque ahí creo que está puesto como el ángulo 15 ahí en la fórmula, cuando resuelve. El ángulo 15, sí. ¿Qué ángulo es este? El ángulo alfa, ¿qué ángulo es? El ángulo entre los dos ejes. Sí, sin miedo, decime, si te equivocas ahora, ni te estoy viendo la cara, así que no sé ni quién sos, mejor para vos. Y te vas a sacar las dudas. A todos les digo lo mismo, chicos, pregunten ahora cuando tienen que preguntar, y más sobre todo porque están detrás de una pantalla, ni los veo. O sea que es cuando tienen que preguntar lo que quieran, sin vergüenza y sin nada, y sacarse las dudas ahora. En clase es lo mismo, no tengo ningún problema. Mira, el ángulo vos me dijiste, es el ángulo entre eje 1 y el eje 2. ¿Y qué? ¿Cuál es el ángulo de 45 que yo estoy hablando? ¿Ángulo de qué? Ah, es el ángulo tita, es otro. Claro. El ángulo tita es el ángulo que giró el eje 1. Y vos fíjate que en la fórmula no está el ángulo tita. ¿Pero por qué no está el ángulo tita? Porque ya sé yo que voy a utilizar la fórmula de la aceleración máxima. ¿Sí? Que es esta. Que esta fórmula ya está abreviada para un valor de tita 1 igual a 45 grados. ¿Sí? Entonces, vos no vas a usar esta fórmula general de la aceleración para ver cuál es la aceleración, porque tampoco tenés el tita 1 y el tita 1 que está acá. ¿Estás viendo dónde estoy marcando? Sí, profe. No tenés ni este tita 1 para poder sacar esta porque no te lo di. Te dije que calcules la aceleración máxima. Y si vos ya sabes que la aceleración máxima se da para un tita 1 igual a más aproximadamente, ¿no? 45, 55, 225, 315. Por lo tanto, vos vas a aplicar directamente esta fórmula.
entonces ya está, ya te independizás del ángulo θ 1, que es el ángulo de giro del eje 1. Y vas a hacer este ejercicio, listo, directamente con el ángulo alfa, que el ángulo alfa es el ángulo de desviación entre los ejes, como vos me dijiste. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno, chicos, preguntas sobre esto, aprovechen. Entonces, profe, si nos dieran el ángulo de rotación, ¿sí usamos la fórmula general? Sí, si yo te digo, por ejemplo, para un ángulo determinado, si yo no te digo las fuerzas máximas, o que vos tenés que buscar la aceleración máxima, si te digo las fuerzas para un ángulo de giro, θ 1, te tengo que dar el ángulo de giro del eje 1, ¿sí? ¿Para qué? Para que vos puedas entrar con la fórmula general y reemplazar en θ 1, ¿sí? O te puedo decir para un ángulo de giro del θ 2, entonces vos tenés que, con θ 1 a θ 2, que estaba por acá, averiguar primero, era primero de todo, acá está, reemplazar primero el θ 1 para después reemplazarlo en la ecuación general del θ 1 y poder decirme cuánto es la aceleración para tal giro, ¿sí? ¿Me expliqué o lo confundí más con esa última? Sí, no, se entiende, profe, ¿Sí? gracias. Bueno. Otra pregunta de acá, chicos. Ya pasamos a hacer un ejercicio de parcial. Este es como uno como de parcial. Lo único que les puedo cambiar es la posición, los giros, y ya terminamos. Así que pregunten tranquilo que falta poquito. Voy a buscar unas hojas para hacerles el borrador. Y hacen las creaciones del borrador. Bien, vamos a hacer ejercicio entonces. Profe, una consulta. Sí. ¿La fecha de entrega de los coloquios de sus temas sigue siendo la fecha de mañana? Cuando usted quiera, entréguelo. ¿Están abiertas las fechas? Están abiertas las fechas, no es mañana. No tiene que, lo están poniendo en la página. Claro, en el LEP lo ponemos ahí en el tema. Sí, subimos el pero archivo. no es mañana. Ya se le dije la vez pasada que tienen para poner ningún problema. ¿Sí? Ah, bueno, gracias, profe. Pero tampoco se tomen hasta el final, porque después al final me dejan todos juntos. Yo le voy a poner 2 semanas más. No se hagan problema por eso. Pero no sé si están puestas en la LEP. Ahora voy a poner acá para que lo puedan cargar en la LEP. Bueno, gracias. Ya me anoto extender. Están puestos, bueno, a ver, lo pongamos ahora. Así yo se lo dejo listo a ustedes. Están puestos para el 26. ¿Sí? Sí. Bueno, lo vamos a poner. Dame un segundo. 26. Octubre. Para el 10 de noviembre. Perfecto, profe. Listo, ¿serían solamente sus temas? Los míos nomás. Los de los otros docentes, no, eso tienen que preguntarle a ellos, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias. De nada, hasta el 10 del 11, del 21. Acá los puse para, cuando termino la clase, o de mañana, les cambio la fecha, para se las extiendo yo a la fecha. ¿Alguna pregunta, chicos? Por ahora no, profe. Bueno, vamos a seguir. Acá les estoy diciendo, vamos a ver. Punta Cardan, calcular para la posición indicada, ustedes tienen que dibujar esto que está acá. A ver, ¿qué es esto? Vamos a ver, ¿qué es esto? Ya que estamos, vamos a hacer un diagrama de las cuplas y de las fuerzas para este caso, para que entiendan bien después qué estamos haciendo en el ejercicio, que esto es muy simplificado. ¿Qué tenemos acá? Dice calcular para la posición indicada, tenemos un mecanismo junta Cardan, vamos a tomar el eje 1, si ustedes ven el eje 1, ¿en qué posición de θ 1 está el eje 1?
¿En cero ahí? ¿Cuál era 0 cuando empezamos a hacer el ejercicio? ¿Se acuerdan que 0 teníamos dibujada la horquilla así, que se ve ahí en el plano, el eje 1? Acá Sí, no se profe. ve la horquilla, está perpendicular la horquilla acá. ¿Cómo? En este caso estaría de 90 grados. Tita 1, 90 grados está en este caso, ¿sí? Acuérdense que el eje para tita igual a 0, cuando hicimos modelo matemático, hicimos un dibujito, tomamos media horquilla y estaba dibujada así como yo les estoy siguiendo con el mouse. Eso era tita 1 igual a 0. O sea que para este caso está perpendicular, por lo tanto es tita 1 igual a 90 grados. O sea, calcular. Y el ángulo alfa, ese es el ángulo tita, que es el ángulo de giro del eje 1. Y el ángulo alfa, en este caso, ¿a qué es igual? A 12 grados. A 12 grados, que es el ángulo de desviación de los ejes. Y a su vez, ¿este mecanismo es homocinético o no? Sí, Sí, ¿por qué? es Sí, porque, o sea que el eje 1 va a tener el mismo cinematismo que el eje 3. Por lo tanto, las velocidades instantáneas en el eje 1 y el eje 3 van a ser igual. O sea que la velocidad va a ser constante en el eje 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos n igual al 507 rpm en el eje 1. Otra consulta, a ver, que me la hace, me dice el apellido, ya tiene un 6 en parcial. Sí. Ahí sabe que es homocinético porque tiene los 3 ejes y 2 horquillas. Vamos a volver. ¿Y qué otra característica tiene que tener aparte de 3 ejes y 2 horquillas? el mismo ángulo. El mismo ángulo de desviación entre los ejes, alfa, 12 grados. Si yo te pongo 12 grados acá y acá te pongo 10 grados, no es homocinético. ¿Sí? Digamos, no llega a compensar porque si se ha desviado 12 grados un eje y tenemos variaciones de velocidad y aceleración por 12 grados de desvío entre los ejes, cuando yo desvío el otro eje compensando 10 grados, no está compensando totalmente el ángulo de 12. Por lo tanto, van a producirse pequeñas, pero va a haber aceleraciones instantáneas en el eje 3, si no fueran los mismos grados. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo en el ejercicio anterior que les di... ¿Dónde está? Acá está este chiquitito. Yo acá le pregunté calcular las fuerzas máximas en los extremos de los pivotes de esta cruceta. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo esto en el eje 1? El volante de inercia lo pongo en el eje 1. La cruceta no estaría cargada con las fuerzas. ¿Por qué? Porque como la velocidad del eje 1 es constante, la aceleración es 0 y por lo tanto la inercia no trabajaría. Perfecto. ¿Apellido? Gogorza. Ya te ponía un 6 en el parcial, guarda. Bien, perfecto, Perfecto. Esa es la explicación, chicos. Si yo les hago directamente un parcial, ahora ya te lo puedo hacer, ¿ven? Yo le hacía un parcial, le pongo esto acá, lo corrijo en 2 segundos el parcial de ustedes. ¿Ven? ¿Por qué? Porque aceleraciones, el volante de inercia no está sometido a ninguna aceleración porque el eje 1 tiene velocidad constante. Por lo tanto, es 0. La fuerza máxima es igual a 0. ¿Sí? Bueno. Vamos a este ejercicio que está acá. Dice, calcular las velocidades angulares instantáneas en los 3 ejes. Momentos torsores en los 3 ejes. Y realizar un diagrama de cuerpo libre para los 3 ejes y crucetas. La fuerza en los apoyos y en pivote de la cruceta. Medidas en milímetros. Bueno, primero que vamos a hacer para entender esto que no hicimos nunca, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre para los 3 ejes y crucetas. ¿Qué es esto? Vamos a desvincular. ¿Sí? Vamos a desvincular los 3 ejes y vamos a poner las cuplas que actúan en cada uno de ellos y también vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de las crucetas. Déjenme ver si yo no tengo acá, pivote delantero de madera, no, acá no tengo el croquis ya realizado. Pero ¿qué vamos a tener en este caso? A ver si los dibujo en una hoja y lo vamos a ir haciendo juntos. Anda.
¿Cómo le llama acá? Cupla W. Cupla le llamamos acá. Vamos a llamar cupla. A ver. No me pueden ver, chicos, ¿no? No, profe, no se ve. No No, me deja profe. activar la cámara. Puede ser por el internet. A ver, voy a cambiar el internet. ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, se le escucha. Sí, profe. Solicitar subsidios, ok. ¿Por qué no me deja prender la cámara? Quizá porque no le debe haber dado permisos, que se lo solicita si está usando Google Chrome arriba a la izquierda, creo. A ver, arriba. ¿Dónde? No me está dejando. Bueno. Si no, de última me comparto pantalla y le podemos mostrar, si es que Dale. es eso. Compartime, por favor. No, pero usted, o sea, Que nosotros... yo comparto pantalla. Pensé que comparto, pensé que me decía. Ahí mira, comparto toda mi pantalla. Aprieto, compartir. ¿Dónde me dice? Arriba a la derecha sale una camarita. A ver qué dice. ¿Acá? Sí, ¿Está? sí. Esta página tiene acceso a la cámara y el micrófono, dice. Ah, bien. Sí, me está dejando ahí. No sé entonces. Supuestamente, si vos le hicieras clic, te Sí. podría decir si tiene o no acceso. Sí, mira que bloquear siempre es la cámara, el micrófono, ¿no? Micrófono, cámara, está todo. Sí, está todo bien, así que no sé. Bueno, vamos a ir con la hoja del papel entonces. Después, cualquier cosa en consulta les paso lo otro, así lo ven mejor. Bien, bueno, vamos a ir con este papel que tenemos acá y dibujito. Bueno, en realidad era para que entiendan un poquito más, pero bueno, en este caso estamos hablando de un ángulo de giro del eje 1, ya dijimos, de θ 1 igual a 90 grados, ¿sí? Si estamos a 90 grados, vamos a tener primero que N1, ¿a qué va a ser igual siempre? N1 va a ser siempre igual a N3. ¿Por qué? Porque dijimos que es una junta homocinética. Si la junta es homocinética, no importa el ángulo de giro del eje 1 con respecto al eje 2 en este caso, porque el eje 3 ya lo compensa de vuelta y es siempre igual al eje 1. Por lo tanto, estamos en el caso de una junta homocinética. Por lo tanto, el eje 1 y el eje 3 instantáneamente siempre tienen las mismas velocidades. Por lo tanto, la velocidad del eje 1 va a ser igual a la velocidad del eje 3 y es igual a 560 RPM. Si nosotros la pasamos a radianes sobre segundo, nos va a dar igual a 58,64 radianes sobre segundo. ¿Sí? Ya vimos cómo pasar a radianes, ¿se acuerdan? Cuando hicimos bien la manivela. Por lo tanto, ya directamente el eje 1 va a ser igual a N1 igual a N3, que es igual a 58,64 radianes sobre segundo. ¿Sí? Ahora, esto es para θ igual a 90 grados, ven que yo les puse acá chiquitito, ¿por qué? Porque en este caso hablábamos de que el ángulo θ1 está girado a 90 grados,
N2 o W2 es igual a W1 por el coseno de alfa. ¿Sí? Si nos vamos al principio de todo, este apunte está subido ya en la cátedra, así que lo pueden sacar, lo pueden imprimir y tener ya directamente. En mis parciales siempre pueden tener las fórmulas ustedes que ustedes quieran, las pueden tener escritas aun cuando es presencial, ustedes fórmulas pueden tener todas las que ustedes quieran. Pueden hacer ejercicios y anotando sus fórmulas y no pueden tener ejercicios resueltos, pero sí pueden tener las fórmulas. Si ustedes ven para θ igual a 90 grados, W2 igual a W1 por el coseno de alfa. Por lo tanto, ya pueden obtener directamente ustedes cuánto es, ¿sí?, la velocidad de giro del eje 2. Y es 57,36. Si ustedes se fijan acá, ¿sí?, por la reglita que yo les había hecho, ¿está bien que el eje 2 sea más lento que el eje 1? Ustedes ven, el eje 2 es más lento que el eje 1. Si nos fijamos acá, el eje 2, ¿sí?, en el plano, cuando hacemos el croquis, para θ1 igual a 90 grados, la horquilla del eje 2 es la que está toda desarrollada en el plano que estamos viendo. Por lo tanto, cuando era así, nosotros decíamos que el eje era más lento que el otro eje. Por lo tanto, el eje 2 sí es más lento, en los cálculos me da más lento, por lo tanto está bien. Y si ustedes se fijan ahora, si está bien que el eje 3 sea más rápido. Y sí, porque si en este caso, que estamos acá en la horquilla 2, el eje 2, ¿sí?, es el que tiene la horquilla desarrollada en el plano, entonces este es el eje más lento, por lo tanto este eje es más rápido, y si los ángulos alfa son iguales, ¿sí?, y el ángulo θ es el mismo de desviación de los ejes, el eje 2 va a ser más lento que el eje 3, por lo tanto el eje 3 es más rápido que el eje 2, y por lo tanto el eje 3 tiene la misma velocidad que el eje 1, que es lo mismo que pusimos acá con números, ¿sí? O sea que la teoría concuerda con los números que estamos obteniendo nosotros con la calculadora. Bien, para obtener nosotros nuestra cupla, ¿sí?, ¿qué vamos a tener que hacer para obtener la cupla nosotros? La cupla es igual a la potencia, o sea, por... A ver, ¿qué tenemos acá? Que la cupla es igual a la potencia sobre la velocidad angular, ¿sí? Acá. La cupla C1, que va a ser igual a la cupla C3, es igual a la potencia sobre la velocidad angular. ¿Por qué va a ser igual C1 y C3? Porque la velocidad angular es la misma, ¿sí? La potencia que vamos a transmitir del eje 1 al eje 2 y al eje 3, instantáneamente siempre es la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a variar entre el eje 1 y el eje 2? Nos va a variar, si bien nos varía la cupla, si la cupla disminuye, las RPM tienen que aumentar, la velocidad angular. Si la velocidad angular disminuye, tienen que aumentar la cupla, porque la potencia del eje 1, eje 2 y eje 3, instantáneamente, también siempre es la misma. Entonces, para obtener, ¿dónde vamos? Para obtener la cupla en el eje 1, vamos a hacer que va a ser igual a la potencia sobre la velocidad angular. La potencia, como me la da en vatios, me la da en caballo, ¿en qué me la está dando? En caballo vapor, lo voy a multiplicar por 736 vatios, ¿sí? Para pasarlo y que me den vatios. 48 por 76 nos den vatios. Y tenemos que la velocidad angular va a ser 58,64 del eje 1, pero también es la velocidad angular del eje 3. Por lo tanto, la cupla del eje 1 va a ser igual a la cupla del eje 3, que va a ser igual a 602,42 newton por metro, ¿sí? Si ustedes saben, la velocidad angular, los vatios, ¿a qué son iguales? ¿A qué es igual un vatio? ¿No saben qué es un vatio? Joule por segundo. ¿Joule por segundo? En realidad se dice Joule por segundo, pero sí, es dividido segundo, ¿no? Bien, Joule sobre segundo. ¿Y a qué es igual el Joule?
Newton por metro. Bien, si tenemos vatio, va a ser igual a Newton por metro sobre segundo sobre radianes sobre segundo. Por lo tanto, si lo simplificamos, me da Newton por metro, ¿sí? O sea que esta unidad está bien, Newton por metro, ¿sí? ¿Entendió? Acá sería Joule por metro sobre segundo sobre 1 sobre segundo. El 1 sobre segundo pasa para arriba multiplicándose al revés, o sea, segundo sobre 1 sería, simplificamos segundos, me da Newton por metro, ¿sí? Si lo dividimos por 9,81, lo tenemos en kilogramos fuerza por metro. ¿Estamos? Y ahí obtenemos la cupla del eje 1, que es igual a la cupla del eje 3. ¿Sí? Ahora, si tenemos la cupla del eje 2, lo que vamos a hacer nosotros, ¿qué es? Podemos hacer 48 por 7,36 vatios sobre la velocidad angular del eje 2, que es igual a 57,36. O bien decir que la cupla del eje 2 es igual a la cupla del eje 1 sobre coseno de 12 grados. Y nos da esta cupla, que va a ser igual a la cupla de 62,78. Ahora, vamos a analizar de vuelta, como yo les hice con el teórico, para ver si estos valores están bien, si son posibles. No si me dio 62 o 68, supónganse, pero sí que me está dando que la cupla del eje 2 es mayor a la cupla del eje 1. Entonces, teóricamente, si nosotros venimos al dibujito de vuelta, estamos en esta posición. Dijimos que la potencia es la misma. Entonces, si el eje 2 es más lento que el eje 1, y a su vez este eje tiene la misma potencia que este eje, ¿cómo es la cupla del eje 2 con respecto al eje 1? ¿Más grande o más chica? Mayor. Mayor. Venimos y nos fijamos y la cupla del eje 2 nos dio mayor a la cupla del eje 1, ¿sí? Entonces, está permitido en la calculadora equivocarse. Se pueden equivocar y ponerme en vez de 62,78, 70, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, se equivocó en la calculadora, es un error pago, se le descuenta unos puntitos, digamos, porque es un error pago, porque se equivocó y no lo hizo perfecto, con el que hizo 10, pero es un error que se equivocó de cálculo. Ahora, si tu error de cálculo te da 50, por ejemplo, y no puede ser. No puede ser porque vos sabés que todo lo que explicamos en el teórico no puede ser nunca que la cupla del eje 2 sea menor a la cupla del eje 1. ¿Por qué? Porque la potencia es la misma. Entonces, ven cómo yo les voy ingresando el teórico en todos los cálculos que ustedes están haciendo. ¿Sí? Ahí tenemos la cupla en el eje 1 y la cupla en el eje 2. Ahora, vamos a ver qué pasa con la cupla en el apoyo 1 y las fuerzas en el apoyo 1. Bueno, estas son las fuerzas, ¿sí? Bueno, las fuerzas... Vamos a hacer una cosa. Le voy a hacer me esperen 2 minutos, yo voy a hacer un dibujo, le voy a sacar una foto, lo voy a subir a ver si puedo, en mi computadora, y se lo explico directamente desde la foto, el dibujo que íbamos a hacer juntos, ya se lo termino y se lo hago yo. Así podemos entender bien, y van a entender bien, cuáles son las cuplas que están trabajando en los apoyos, y cuáles son las cuplas en los extremos de los brazos de la cruceta, ¿sí? Tómense 2 minutitos y lo hago.